Vamos a abordar uno de los temas que no es para nada exclusivo del paradigma funcional, pero que está muy presente en el paradigma, que es la recursividad. Y eso está muy presente, es algo discutible, porque en realidad está muy presente dentro de los lenguajes, dentro de las soluciones, pero uno tiende a que sea lo menos presente posible. Es decir, suele estar más en una biblioteca que en una aplicación principal, por decirlo así. Suele estar más, por ejemplo, en la biblioteca de manejo de listas o de estas estructuras tipo árbol, tipo más internas, que en una aplicación pensar un usuario, excepto que el problema de que queramos resolver sea de naturaleza recursiva. ¿Sí? Hay situaciones que tienen la característica de recursividad de por sí. Sobre todo cuando se van abriendo varias ramas, varios criterios de búsqueda reiterativos. Y en otro conjunto de casos, la recursividad va a ser una alternativa a la iteración. De hecho, es una forma de iteración. Pero lo que en muchos otros lenguajes se recurre con un for, se resuelve con un for, acá se resuelve recursivamente. Pero tanto en un caso como en otro, probablemente, si un problema requiere una iteración y es un problema frecuente y lo puedo resolver iterando o recursivo, ¿sabes? Independientemente de qué forma resolví ese problema, seguramente lo encierro en una función o en un cacho de código para no ponerme a ver cómo es esa iteración o cómo es esa recursividad. Vamos a un ejemplo donde el problema es típicamente recursivo, como el cálculo de factorial. Es un caso donde probablemente veamos la recursividad en un programa, en una función del dominio del problema, porque el problema es recursivo. La definición matemática del factorial está hecha en base a sí misma. Si se fijan, la expresión que se está resaltando es literalmente la definición de factorial. El factorial de un número n es n multiplicado por el factorial del número anterior. Complementariamente, sabemos que el factorial de 0 es 1. O sea, que el factorial de 0 es 1 se resuelve por sí mismo. No hace falta llamar a ninguna función. Tenemos una constante y una constante. En cambio, de cualquier otro número, recuerden que solo entramos acá cuando no se cumplió la primera ecuación, o sea, acá entra en cualquier n distinto de 0, llamamos a tres funciones. Llamamos al por, al menos, que también adentro del análisis nos devolverán un resultado. Llamamos al menos, que si acá viene el 2 millones nos devuelve el número anterior. Es decir, cuando llamamos a estas funciones se resuelve y tenemos el resultado. Cuando llamamos a factorial, también se resuelve y obtenemos el resultado. Entonces, cuando acá viene factorial de 5, ¿qué hace Haskell? Calcula el factorial de 4 y a su resultado lo multiplica por 5. Hay una persona queriendo entrar. Y la sumo. Vamos a probar cómo funciona. Aunque no hay grandes sorpresas. Cuando compilamos el ejemplo, hay muchos que se llaman igual. Ejemplo, evaluación diferida. Ah, está dentro de la carpeta, paren. Una subcarpeta. Perfecto. Ahí tengo el archivo ese, números. Les decía, hago factorial de 0, me da 1. Factorial de 1, internamente llama al factorial de 0, que es 1 por 1, 1. Factorial de 3 llama al de 2, que a su vez llama al de 1, y así sucesivamente. ¿Sí? Ese así sucesivamente que decimos en el lenguaje coloquial se traduce en
el llamado recursivo de factorial. Si llamamos un número grande, hará lo mismo muchas veces y nos da un número más grande, pero la lógica es la misma. Que el de 300 funcione dependió del de 299, y así sucesivamente. Aparte, no creo que sea novedoso la idea de recursividad, ya lo han hecho en otros lenguajes. Así que bueno, pues podemos ir más rápido. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, ¿Le ponemos un poco más de ritmo o hace falta repasar un poquito más la idea de recursividad? Ya la conocían, ¿no? sí. Sí, yo, eh, como que me surgió la duda, ¿cómo sabe cuándo parar de calcular? O cómo no me doy cuenta de eso. A ver, pensalo como dos casos. Sí, Factorial de cero, ¿por dónde entra? por la primera, da uno. Evalúa el de abajo, No, o sea, el de cero funciona bien. sí, El de cero no hay problema de que siga iterando porque no hay nada que iterar. Devuelve sí, uno, punto. sí. Factorial de uno, ¿qué hace? Uno por el factorial de cero, Factorial de cero, ¿termina? da uno. Da uno. Ah, Uno por uno. claro. Ahí, ya está. Devuelve Claro, sí, ya uno. entendí. Cuando llega a cero es cuando termina porque tiene un resultado. En esta función, el caso base, el que hace que la recursividad no sea infinita, es el inicial. Cuando es cero, es uno. Fíjense qué pasa si a mí se me ocurre preguntar el factorial de menos uno. ¿Qué creen que va a pasar? Mm, Bucle. no, algo se va a romper, me parece. Es un bucle infinito. Entró en loop. Ahí se puede quedar hasta mañana. Va, hasta mañana no, hasta el fin de los tiempos. O hasta que se corte la luz. Lo corto con control C. Ahí está. Digamos, es una. No está contemplado. Podría poner una condición de que solo haga eso con unas guardas en caso de que sea mayor que cero. ¿Sí? Y que me advierta de un error o algo así. Podría mejorar un poco la función. ¿Sí? Pero cuando es menos uno, no tiene forma de parar porque nunca analiza el caso base. Podría decir dos cosas cuando es un número negativo. O que me dé siempre uno, como si fuera cero, o que me dé un error y me advierte que no lo puedo resolver. Aquí también podemos lanzar excepciones. No es un tema que nos ocupe mucho, ya lo conocen de otros lenguajes. El sentido por qué una excepción ya lo conocen. Puedo contar simplemente cómo lanzarla. Cuando n es menor que cero, lo que devuelven es un error. Los negativos no tienen factorial. En el otherwise, la condición de acá. Esa es la forma de lanzar una excepción personalizada. ¿Ven? Ahí está. Lanzo una excepción que dice la leyenda que yo le puse acá. Pero bueno, volvamos a recursividad. Miren esta cuenta de acá. Esta cuenta, no, esta función que hace cuentas. F1 de 0 es 0, de 1 es 1. De cualquier otro X, depende. Si es positivo, llama a F1 de X menos 1 y X menos 2 más 1. Y si no, llama a F1 de X más 1 y F1 de X más 2. No sé qué lógica tiene esto, pero algo hace.
Se está llamando 4 veces a sí misma. En realidad 2 veces según cada caso. Hacemos F1 de 17 y como esperaban, nos da 4180. Si hacemos de un número negativo, acá está contemplado de que se llame dándose. Nos termina dando 2. No sé por qué, pero da 2. Pero bueno, en este caso es más difícil hacer el seguimiento. Y esto difícilmente se puede hacer con una iteración. Porque está llamando como a los dos anteriores. El F1 es algo parecido a un número de Fibonacci, si lo miran con cariño. Entonces, cuando yo llamo, vamos a hacer un caso más simple, F1 de 3, nos da 4. A ver, ¿por qué da 4? Porque llama a F1 de 2 y a F1 de 1, y eso le suma 1. Entonces tiene 2 llamados recursivos. Cuando llama F1 de 1, perdón, de 2, hace a su vez el F1 de 0 y el de 1. Entonces, es como un árbol que se va abriendo. Cada llamada tiene el doble de llamadas que lo anterior. Puedes terminar resolviendo muchas cuentas. Si probamos acá un F1, crece exponencialmente, un F1 de 30, y tarda un ratito. Está haciendo 2 a la 30 evaluaciones internamente. ¿Sí? Miren el número grande que nos da. El factorial nos da un número mucho más grande con menos cantidad de evaluaciones. Acá no es tan grande el número, pero sí el trabajo que le lleva a evaluar muchas veces a la función F1. Y si pongo un número no muy grande, un número de 4 cifras, esto puede tardar, no sé, por ahí no llegamos a ver el resultado. ¿Sí? Tiene una complejidad computacional exponencial, diríamos. Lo voy a cortar porque me voy a cansar. Sin embargo, el factorial de 3000 es un número grande, miren la cantidad de cifras que nos da, pero calcula rapidísimo. Miren la cantidad de cifras que tiene. Hace 3000 evaluaciones, no 2 a la 3000, que es un número, como decía recién, muy, pero muy grande. ¿Siguen conectados? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, te sigo. Está yo bueno voy el chequeando porque si no ejemplo. se me corta y no me doy cuenta y quedo hablando solo, como si estuviera en la radio. No, está bueno el ejemplo y estamos conectados. Perfecto. Bueno, un ejemplo más de recursividad, una función no muy útil, pero para que vean esto de cómo puede ser 2 ramas y este tipo de razonamientos es más difícil de linealizar en una iteración común. Veamos otro caso, sumatoria. Ustedes saben que hay una función sum que ya lo hace, pero ¿esto lo hicimos el otro día? No. No, está bien. Me agarró un déjà vu si lo había visto con ustedes. No, No no le lo mostré un hicimos. ejemplo, ¿no? De sumatoria, no. Vimos listas, vimos sum directamente. ¿Verdad? El de sumatoria yo no lo recuerdo. ¿Pero usamos sum en algún ejemplo? Zoom sí. Bueno, esta es una versión de sum hecha, digamos, resuelta internamente. Fíjense que recibo una lista. Entonces, el caso simple, el caso base, el caso trivial es que la sumatoria de una lista vacía es siempre 0. Estamos sumando, no hay nada. La única respuesta razonable es que sea 0. Y lo que decimos acá es una definición recursiva. Una lista de no sé cuántos elementos, pero que empieza con un 7, puede tener atrás 0, 1 o 2 millones de elementos. Digo, no sé cómo va a ser la sumatoria, pero lo que estoy seguro es que si pudiera calcular la sumatoria de todos los demás, sería eso más 7, que es el primero. Entonces, la sumatoria de un conjunto
La resolvemos pensando en que tenemos una solución para una sumatoria, de un caso más acotado, de un caso distinto, un caso más simple. Entonces, la lista tiene 20 elementos. Bueno, si yo con la función sumatoria puedo conseguir cuánto suman los 19 restantes, le sumo el primero. Esto uno puede ver que matemáticamente es equivalente a esto. Y esa es la definición que nos sirve para que cuando esto se evalúe recursivamente se resuelva todos los casos. Lo podemos pensar por inducción en el razonamiento. ¿Cómo demuestro que algo se cumple para todos los elementos de un conjunto? Lo pruebo para un caso inicial, para el para el n igual 1, y suponiendo que lo que se cumple para h, deduzco que se cumple para h más 1. ¿Han visto esto en alguna materia matemática? El razonamiento de inducción completa, en álgebra, Sí, lo vimos. discreta, Sí, matemática. En matemática 3. Bueno, algo lo que que está por ahí detrás es lo algunos mismo. tenemos muy olvidado, pero sí, lo vimos. Bueno, el razonamiento es el mismo o muy similar. No demostramos para todos los casos. Suponiendo que que estoy en un lugar, en un valor puntual, deduzco el siguiente. Es como yo quiero saber subir escaleras. Si alguien sabe subir escaleras, ¿qué tengo que probar? ¿Que sabe subir todos los escalones? Y no, porque son todos iguales. Tengo que saber que sabe dar un paso. Que en cualquier escalón que lo ponga, puede ir al siguiente. Entonces, si alguien sabe en cualquier escalón al siguiente y sabe dónde empieza la escalera, o sea, el escalón 0 lo conoce, listo, subo cualquier escalera. Sea un umbral de 2 escalones, o sea subida a la torre de Pisa, ¿sí? O una escalera al cielo infinita. Acá es lo mismo. No me interesa la cantidad de elementos que hay en esta lista. Yo sé que esto se cumple para cualquier lista que tenga al menos un elemento. Esto es para las vacías. Es decir, al menos uno, esto se cumple siempre. Cualquier longitud de lista, su sumatoria es lo que hay al principio más lo que suma el resto. Veamos cómo funciona. Ahora esta prueba es aburrida, pero 3, 4, 5, sí, funciona, nos da 12. Hizo 3 más 9. ¿Por qué? Porque la sumatoria de 4 a 5 nos da 9. Bueno, sum nos va a dar lo mismo. Que viene hecha de Haskell, debería ser igual. ¿Sí? Ahí consulta Lucas. Ahí Haskell lo que estaría haciendo sería agarrar X como el valor el primero y XS como el valor siguiente. Sí. Está bien. El 2 puntos, que no lo comenté el otro día cuando dimos listas, el 2 puntos es una función que coloca delante de una lista un elemento. Y es una función constructora que se puede usar como patrón. Esto por ahí no lo dije, es cierto. Es el momento de decirlo. Los tipos de datos compuestos, sí lo dije, me parece. O estaba en el videíto que les mandé. Los tipos de datos compuestos tienen siempre una estructura, un patrón con el cual se hace el pattern matching. Cuando entra una lista, encaja en esta forma. Es como un molde que al encajar, el primer elemento queda acá y todos los demás quedan al lado. Cuando llamo a 3, 4, 5, esto machea de forma tal que X vale 3 y XS es la lista con el 4 y el 5. Es como cuando en una tupla ponemos paréntesis y comas. Cada variable asume cada componente, o en un data, ¿sí? Cada componente va según el lugar donde le corresponde. En las listas, la forma de desarmar, de deconstruir la lista es identificando la cabeza por separado de la lista que es a su vez la cola. Pero en el fondo es una definición recursiva. Las listas de por sí son recursivas. ¿Qué es una lista? Algo con una lista atrás. O una lista vacía.
Hay dos formas de tener listas. Una lista vacía es una lista, y una cosa con una lista atrás también es una lista. Algo concatenado con lista sigue siendo lista, o es una nueva lista. Entonces, XS, como es una lista, puedo usar la función sumatoria. Veamos una variante de sumatoria que es la longitud. Fíjense que la aproximación es muy parecida. Lo único que en lugar de sumar el valor, sumo 1. El largo de una lista que tiene acá no sé cuántos elementos, el largo de una lista completa es uno más que el largo de la cola. O le digo de atrás para adelante. Si yo puedo calcular el largo de esta lista XS y le sumo 1, obtengo el largo de una lista que tiene por cola la que tenía y un elemento más, sin importar cuál es este X. Acá hasta puedo poner un guión bajo, porque no me interesa saber qué X es. Simplemente sumo 1. Es 1 más que el largo de la cola. Entonces, muchas funciones de listas internamente son recursivas. Cuando uno empieza a usarlas, como que se olvida. Esto está length, ya ¿para qué voy a hacer esto? Digamos, justo los ejemplos que doy, que son los más simples, son los que no vamos a usar porque ya están resueltos. Pero aprendiendo cómo están hechos estos, podemos usar recursividad para cosas que no estén previstas en el lenguaje. Por ejemplo, un take hasta. Fíjense lo que hace esta función, a ver si se dan cuenta viendo el código. Su nombre ya es expresivo, les puedo dar una pista. Pero miren, tiene dos parámetros. Primero es un número, el segundo es una lista. Y acá le llamamos tope a ese número. Entonces, en un momento cualquiera, una lista cualquiera que tiene cola y tiene un primer elemento de cabeza, en caso que el tope supere, no, está puesto al revés. Lo leo de cómo está escrito. En caso que el elemento, esta que estoy analizando, supere ese tope, devuelvo lista vacía. Pero en caso que no, devuelvo una lista cuya cabeza es el elemento, la cabeza de la lista original. Y la cola es la misma función aplicada a los demás elementos de la lista, con el mismo tope. Entonces, ¿qué dará take hasta 10 de la lista donde hay un 3, un 4, un 20, un 6, un 50? Pasan dos cosas. Que el tope supere o no al elemento que nos buscan. Acá el 3 no supera el 10, por lo tanto, la lista que nos devuelva empieza con 3 seguro. Entonces, esto nos va a devolver una lista que empieza con 3 y atrás hay lo que dé take hasta con estos 4 valores. Hagamos un ejemplo levemente distinto. Digamos que el segundo ya es el 20. ¿Qué pasa cuando llamo con la lista 2550? Es decir, lo que responde esto va a depender de lo que responda esta lista de acá. La cola que va detrás del 3 es la respuesta a esta invocación. Tomar hasta 10 de esta lista. ¿Qué pasa cuando el 20, como acá, la cabeza de la lista supera el tope? Lista vacía. O sea, esta invocación devuelve lista vacía. Por lo tanto, la anterior, que acá tenía un 3, va a devolver el 3 y después lista vacía. Efectivamente, la lista con solo el 3. Y acá estaba el 4, como hice el primer ejemplo. En el caso inicial decía 3 y lo que dé take hasta con la cola de la lista y el 10 como tope. Llamaba con estos 4 valores, con 4, 20, 5 y 50. En ese caso decían de vuelta, el 4 es menor que 10, entonces la lista que devuelve es 4 seguido de lo que dé el take hasta con 20, 5, 50. Que como vimos recién da vacía, entonces cuando construye la lista tiene que tenía el 3,
el otro es el 4 y después lista vacía, o sea, la lista con el 3 y el 4. Se va haciendo difícil hacer el seguimiento. Por eso que el desafío es pensar un poco más declarativamente y no hacer el seguimiento completo. Si tengo una lista de 20 elementos, si me pongo a hacer un seguimiento, no termino más. Es tratar de pensar los dos casos y que cuando llamo recursivamente, asumo que funciona bien. Esto me da todos los que sean menores a ese número hasta el primero que encuentro mayor. No importa si después hay un 5 que es menor. Apenas se encuentra uno que es mayor, listo. Me dio todos los anteriores. Eso, toma hasta que encuentra uno que supera el tope. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, se entiende. Sí, por ahora sí. Acá hay un take count, que es parecido. Acá recibe un número y una lista. Y no hace ninguna comparación acerca de lo que hay, pero sí llama con número -1. Dice, tomo la cantidad 7 de esta lista. ¿Y qué me está diciendo? Tomar 7 de esta lista es lo mismo que, separando la lista en cabeza y cola, mantener la cabeza y poner como cola los 6 que haya en la lista, en la cola de la lista original. Veámoslo con un número más chico. Quiero tomar los 3, llamo a take count con 3 y una lista, por ejemplo la que está acá. Take count. 3 de la lista 3, 4, 20, 5, 50. ¿Qué me dice? No es lista vacía, con lo cual saldría por acá, no es 0 la cantidad, con lo cual no sale por acá, entra en el caso genérico. Número es 3, X casualmente es 3, y XS es de 4 en adelante. Entonces, ¿qué dice? Necesito 3 de esta lista, bueno, este queda, el primer 3. Y le pongo atrás los 2, llamo a take count con 2 y la cola, o sea, llamo a take count con 2 y a partir del 4. ¿Qué hace el llamado recursivo? Lo mismo, pone el 4 y toma uno de los restantes. O sea, llama con la lista 20, 5 y 50 y 1 como parámetro, como primer parámetro. Cuando acá llamo con 0 y acá dio 20, porque la invocación fue quiero tomar 1 de la lista 20, 5, 50, ¿qué hace? Pone el 20 y dice, bueno, llamemos a la función, a la misma, con 0 y los que me quedan. Cuando entra esa vez, entra por acá. Dice, ah, si es 0, doy vacío. Entonces, el 5 y el 50 los ignora, devolviéndole acá a la llamada anterior la lista vacía. Entonces dio 20 y lista vacía. Y eso fue lo que le devolvió al llamado anterior, por lo tanto queda el 3, el 4, el 20 y la lista vacía. O sea, 3, 4 y 20. Que es lo que se ve acá que recién había hecho. Pero a ver, hacer un seguimiento completo es complicado y no está bueno cuando ustedes tienen que hacer una función recursiva, se pongan a hacer ese seguimiento. Tal vez los primeros casos, después le toma la mano, pero después, el lugar hacia el que vamos es tratar de pensarlo más declarativamente, verlo como que me paro en un punto X en un punto cualquiera de la escalera, y desde ahí doy un pasito, no quiero dar todos los pasos. Entonces digo, si esta función toma los n elementos de una lista, que es lo que tiene que hacer, digo, veo que asumiendo que eso está, tengo un caso más. Es decir, quiero ver si funciona bien, bueno, hago de cuenta que tengo 20 elementos, o 100, o cualquier cantidad de elementos. Digo, si me piden 100 elementos de una lista muy larga, ¿qué hago? Llamo y que me dé los 99. Perfecto. Si tengo los 99, ¿qué más tengo que hacer para tener los 100? Y agregarle uno. Adelante. Este que estaba acá tiene que ser la cabeza de la nueva lista. Y la cola, los 99 restantes.
Listo. Entonces pienso el caso n. Ahora pienso el caso base. ¿Qué puede pasar? ¿Que me pidan 0 cantidad? Y sí, va a ser vacía. Y acá pensé otro caso más. Me pidieron más elementos de los que tengo. Bueno, podría dar un error o puedo decir te doy lo que puedo. En esta versión, si me piden más de los que tengo, no me da un error, me dice los que puede. Fíjense, que si pido 0 elementos, perdón, 3 elementos de la lista vacía, no me dice estás pidiendo demasiado. Te da lo que puede. Es una filosofía también válida, no siempre hay que lanzar excepción. Puede considerarse como un caso particular de que esto significa te doy como máximo 3. Es 3 o los que tengas. Si me piden 5 y acá había 2 elementos, también me da los 2 que tiene. ¿Qué es lo que pasó? Entró siempre por el caso de abajo y cuando llegó acá se llamó con 4, con 3, cuando se llamó con 3 acá vacío, pasó lo mismo que antes. Dame 3 a la vacía, no te doy nada. Entonces me dio nomás los 2 primeros. Bien, esta función ya está hecha, se llama take. Esta que está acá no, es una función hecha adrede. Entonces lo que puede pasar en un problema real es eso, que uno tenga que usar funciones de biblioteca que ya están hechas o tiene que crearlas. O tal vez le toca laburar haciendo más software de base y se dedica a hacer bibliotecas de funciones. Entonces, cuanto uno más se acerca al sistema operativo, al motor de base de datos, al compilador, más recursividad va a necesitar, probablemente. Bien, avanzamos. ¿Dudas? Hagamos un sondeo rápido. Por acá, por el mismo chat de la Meet. De 1 a 10, ¿cómo vamos? En particular con esto de recursividad, si esto de hoy. Estamos ahí entre 7 y 8, ¿sí? Hay bastante coincidencia. Pero sí, como decía alguno por ahí, falta probarlo, efectivamente. Si se fijan, conceptualmente no hay nada, no hay ningún elemento del lenguaje nuevo, ¿sí? Una llamada recursiva no es más que una función auxiliar, que es la misma, pero la forma de funcionamiento, el manejo del stack interno, cómo se resuelve, cómo va evaluando Haskell es exactamente igual. No dije hasta ahora nada nuevo. Así como acá de potencia llamamos a potencia, take hasta llamamos a take hasta, es como llamar al mayor, es una función auxiliar. Esta expresión se sustituye por aquello a lo que esto es igual. ¿Sí? El mecanismo de reducción de cualquier expresión de Haskell. Si F1 llama a F2 y a F3, se reemplaza lo que da F2 y F3 por su resultado y F1 lo devuelve. Acá es lo mismo. Que sea la misma función es de casualidad. ¿Sí? No hay, repito, hasta ahora ningún elemento nuevo. Es simplemente una situación curiosa que tiene el riesgo de transformarse en infinita, en un loop que no deseamos, como nos pasó recién con el factorial de un número negativo, pero que en la medida que queremos podemos controlarlo llamando adecuadamente. Entonces, si el llamado recursivo se llama con una lista más corta,
y el caso base es una lista vacía. Si en potencia, no lo vimos, pero se llama como en factorial con un número menos 1, es razonable que sea 0 el caso base. ¿Sí? Entonces, según qué tipo trabajemos, tiene sentido que haya un caso base con el número mínimo, o con un máximo, con un tope de alguna manera, para que la recursividad no sea infinita. Pero vamos a ver un caso donde eso no pasa. Y acá sí vamos a meternos más en cosas conceptuales más interesantes. Miren esta función loca. Es una función recursiva, pero que no le puse caso base. Función loca de x, para cualquier x, es x dos puntos función loca de x. Vamos a compilarlo y llamar función loca. Voy a llamar con un 1. Y miren lo que pasa. Está haciendo 1 concatenado con función loca, que es un 1, concatenado con función loca, que es un 1, concatenado con función loca, que es un 1, y así al infinito. Entonces, es un loop, pero no es un loop sin respuestas. Me está dando una respuesta. Me devolvió una lista infinita. Que si yo la dejo que vaya hasta el final, va a intentar ir hasta el final hasta que se canse, hasta que se quede sin memoria, hasta que pase algo extraño, como voy a hacer ahora de interrumpirlo. Sin embargo, lo que me permite Haskell, esto sí es un elemento, un concepto muy interesante del paradigma, es, pese a ser infinita, poder manejarla. A esta lista infinita, yo puedo preguntarle cuál es su cabeza, con la función head. Y me dice 1. Es decir, evalúo esto, fue al infinito y volvió. Podría decir así mal y pronto. A ver. Otra posible aplicación. Hay una función, no sé si la comenté, de listas, que nos da un elemento enésimo de la lista. El elemento 400 de la lista, casualmente va a ser un 1 en esta lista infinita llamada función loca 1. Nuestra función takeCount. Si le pedís la cola se va a romper, ¿no? Supongo. Ahora vemos, dame que pido takeCount, los primeros 500 de la lista infinita esta, es una lista larga, pero finita, ¿sí? Una consulta. Ahí, por ejemplo, cuando llegó hasta el 500, ¿qué hace? ¿Interrumpe? Porque si no, al fin y al cabo, si ejecutamos función loca 1, se va a quedar lupeando. Bien, en cualquier otro lenguaje u otro paradigma, o la mayoría de ellos al menos, el modo de evaluación dice, bueno, hasta que no termines, la función que está llamando más adentro, no se le pasa el resultado a la de más afuera. ¿No es cierto? Ustedes hacen en C, ¿qué es lo que recibe la función, en este caso head? Lo que devuelve la otra. Entonces se evalúa primero la más chica, la de adentro, y después la de más afuera. Acá vamos a ver que lo que permite que esto funcione es invertir ese modo de evaluación. Es tener otra filosofía, si quieren, más parecida a la nuestra, a la humana, más inteligente en algún punto, o más vaga, como quieran verlo. Muchas veces la vagancia y la inteligencia van de la mano, ¿no? Si no, si fuese por lo deportivo, no habría autos ni camiones, iríamos todo caminando. Entonces, bueno, esto le pide realmente muchos números. Esto va a terminar, pero va a tardar mucho. Lo voy a cortar, pero no era una lista infinita, era simplemente una lista con 500.000 elementos. Sí, me pasé. 5.000 es más razonable. Ahí está, ahí terminó. Pero les decía, en esta expresión, en otros lenguajes lo que uno diría es que, bueno, takeCount se empieza a ejecutar cuando función loca 1 termine. ¿Sí? Como cuando uno hace
como digo en todos los ejemplos, cuando uno hace 3 por 5 más 5, está asumiendo que primero sumo y después multiplico. O sea, tiene que terminarse de evaluar el 5 más 5, que es el 25, para que el por empiece. ¿Sí? En Haskell no es tan así, evidentemente. Por eso digo que es más inteligente. Pero vamos a hablar con otro ejemplo más, un poquito más interesante. Tengo acá una variante de la función loca. Vamos a llamarle función loca 1, que se llama función loca 1 de x más 1. Bueno, recompilo y hago función loca 1 y le paso 1. Corto enseguida. La lista que me genera ahora es una sucesión. En este caso, números consecutivos. ¿Por qué? Porque cada llamado no se llama con x, sino con x más 1. Entonces, 1 es la de 1 con empieza en 2, y 2 es 2 y la que empieza en 3, y así. Cada elemento es el siguiente del que teníamos. Pero esta otra, cada elemento es el doble del anterior. Cuando acá viene 1, llama con 2, cuando viene 25, llama con 50, es decir, llama con el doble. Entonces, esa sucesión, esa lista infinita, es la de acá abajo. Empieza con 1, 2, 4, 8, son las potencias de 2, crece rapidísimo. Entonces digo, son listas infinitas, pero más interesantes que la de que dan todos unos. Entonces yo sé que esta función, en la posición 34, tengo este elemento, que casualmente es 2 a la 34. Si tengo una forma alternativa de calcular potencia. Potencias de 2 al menos. Podría también pedirle los n primeros, los 10 primeros de esa sucesión, el 1 al 512. ¿Sí? Digo, nuevamente, ¿cómo funciona esto? El take es el que manda. Si esto fuese, si le pidiese a un empleado mío, dame los 10 primeros elementos de la lista infinita que empieza con 1, ningún empleado me calcularía todos, me daría solamente 10. Si sabe que requiero los 10, ¿para qué calcularlos todos? Aún si no fuera infinita. Yo les digo, léanme la primera página de un libro de 2000 páginas. Entonces leen la primera. No leen todo y después solo me dicen de la primera página que leyeron. O mejor aún, contame lo que leíste, contame la primera página del libro tal. ¿Sí? No hace falta que lo lean todo para contarme la primera página. Esa filosofía de no trabajar de más es la que usa Haskell. ¿Sí? El llamado auxiliar no es tan autónomo, es decir, no se calcula por las dudas todo, solamente lo que la llamada principal finalmente requiera. Eso es lo que se llama evaluación ansiosa, perdón, evaluación diferida, a diferencia de la evaluación ansiosa, que es la que tiene la mayoría de las herramientas de desarrollo. Entonces, repito, evaluación diferida, evaluación perezosa, lazy evaluation en inglés, lazy evaluation, es el modo de evaluación que utiliza Haskell y que, como les decía recién, evita trabajar de más. No trabaja por las dudas. Trabaja lo que es imprescindible, es decir, demora, difiere, posterga hasta que sea imprescindible hacer algo. Lucas, una consulta. Si tuvieras que pasarle un parámetro a ese programa que es función, o sea, take 10 de función loca 2, y ese parámetro fuera el número que le pasás a take, tuvieras que evaluar eso, tendrías que hacer un testeo. El número que le paso a take, no. Podría ser una función que haga todo eso. Claro, bueno, que englobe todo eso. ¿No? A ver, voy acá al código. ¿Cómo le llamarías a esta función? Tomar tantos. O tomar un número, no sé. Tomar tantos, recibo un X. Sí.
¿Querés que haga Take X, sumar los X primero? claro, de función local. Empezando en 1 también. Sí, Ya está. Así. pero para evaluar esa función, eventualmente si le paso un número muy grande, podría ser infinito. Si función No, local tiene un Si es cálculo muy más grande, no es complejo, infinito. Tomar tanto 100, en algún momento termina. Puedes decir, si paso acá un número muy astronómico, claro. no es infinito. Va a cortar en algún momento. Tal vez tarde mucho, tal vez antes que llegue al infinito. Bueno, antes de llegar a ese número, la máquina levantó temperatura, no sé. Se le acabó la Ya memoria. está overflow por manejo de memoria. Pero no Ok. es infinito. No, va a ser tan grande como el número de le pases, o proporcionalmente grande al número de le pases. Sí, por ahí es un trabajo muy grande y hay muchos cálculos que ni siquiera ordenadores muy potentes logran calcular. Todavía estaba leyendo un artículo sobre los números primos, que hablaban de números primos astronómicos con millones de cifras y cómo los podían calcular, con qué algoritmo, con qué cálculos y sobre todo con qué fierro detrás. Entonces los números primos son infinitos, pero ¿cuál es el más grande que podrían encontrar? Ese tipo de problemas se los puede abordar desde una filosofía de listas infinitas. Es decir, bueno, algo potencialmente infinito que en determinado momento lo acoto. Le pongo un tope, le pongo un límite. Entonces, combinando expresiones infinitas con expresiones finitas, evito poner a priori máximos muy pequeños o tener que pensar cuál sería un máximo razonable. ¿Sí? El límite está en lo que, en definitiva, en lo que el tiempo te permita, más que en lo que el programa te permita. Que esto sea evaluable o no, no depende del programa, depende de otras condiciones, del tiempo, de la máquina, del procesador. El programa como tal no tiene límite. No es que se desbordó tu programa. Esto va a estar ahí mucho tiempo. No sé si se mide en minutos, días o años. Pero está trabajando y no es infinito. Pero en algún punto, esto es práctico no solo para lo infinito, sino para lo grande. Les pongo otro ejemplo. O incluso para cosas posiblemente erróneas. La función potencia que tengo acá, esta misma función potencia. Hoy la pasé medio rápido, pero potencia de A a la 0 es 1, ¿verdad? ¿Eso estamos de acuerdo? Y potencia de A elevado a la B es A por potencia de A elevado a la B más 1, es decir, 2 a la quinta es 2 por 2 a la cuarta. Propiedades típicas de la potenciación. La evaluación, a ver, que esté bien compilado, potencias de 2 al cubo. Díganme si la saben, potencia de 2 a la 10, ¿cuánto me va a dar? Hagamos un minijuego. 1024. Perfecto. 5 al cubo. 8. No, 125. 125. Le cambié la base. 5 a 2534 al cuadrado. Ah, lo maté con esto. Nada, tampoco. Pero 2534 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Esta es fácil. Desenchufate. Es más, vamos a la más interesante. Acá pongo 23 por 45 por 123.
¿Cuánto va a dar esto? No sabemos, pero somos ¿Cómo mejores que no? tratando de hacer la función que Uno. calculándolo. ¿Cuánto va a dar? 1. 1. ¿Alguien hizo la cuenta multiplicar para saber que da 1? No. A ver, vamos de vuelta con este último que era al que quería llegar, que es más interesante. Lo que me dice potencia es que cualquier cosa a la 0 es 1. Sabiendo eso, el programa no resuelve esta multiplicación nunca, igual que ustedes cuando me dijeron 1. ¿Para qué voy a resolver la cuenta si finalmente eso lo voy a ignorar, tratándose de un exponente 0? ¿Sí? Ese razonamiento, esa picardía, si quieren, que uno haría de no hacer lo que te pedían hacer, es la filosofía de evaluación diferida. Antes, bueno, vamos a ver cómo es potencia, qué me están pidiendo, a ver si realmente necesito evaluarlo o no. Entonces, como es 0, no lo requerí evaluar. Entonces me ahorré trabajo. En cualquier otro lenguaje acá hubieran hecho la cuenta. Ahora, si hago lo mismo y acá la potencia es 2, bueno, yo no tengo más remedio. ¿Por qué? Porque potencia requiere que evaluemos eso. La que decide si evalúa o no el argumento es la función principal. No es que se evalúan primero los argumentos y después la función principal. La que manda es, en este ejemplo, potencia por sobre el por. En la medida que potencia requiere usar este número para algo, por ejemplo acá, para multiplicarlo a por algo, recién ahí lo evalúa. Entonces lo evalúa y multiplica. Pero si como en este caso no lo requiere, no lo evalúa. Lucas, En eso digo que se parece más al razonamiento humano. ¿Sí? Adriel propone calcular 0 a la 0. Ahí en Con el esta chat. solución da 1. Aunque sea matemáticamente incorrecto. Nuestra solución de potencia da 1. Si queremos contemplarlo, deberíamos poner acá un caso. Agregamos potencia 0, 0. ¿Cuánto tiene que dar? No sé, Indeterminado, Adriel. ¿no? Un error. Dice que 0. Está ahí en el chat. A ver, no estoy viendo el chat ahora, estoy viendo... No, 0 no. 1 tampoco. Para mí es indeterminado. Si no me falla la memoria de las épocas que sabía algo de matemáticas, creo que es uno de los casos típicos de indeterminación, de los que los matemáticos siguen peleándose a ver qué da. Para límites, me parece. ¿Cómo? Depende de qué tan 0 sea cada 0, ¿no? La velocidad con la que converge, esas cosas, depende, no sé. ¿Qué perspectiva matemática lo puede demostrar? A ver qué hace Haskell. Esta potencia es nuestra potencia, ¿sí? La que viene hecha con Haskell es el chirimbolito, el acento 0 elevado a la 0 a 1 da también para Haskell. Bueno, no sé si está bien. ¿Estará No bien? está de acuerdo con los matemáticos, parece. O yo estoy diciendo cualquier verdura de los matemáticos, sino de estas indeterminaciones. Que 0 sobre 0 la otra indeterminación. No me acuerdo bien. Alguno que, si quiere, lo googlea y nos cuenta el martes que viene. O dentro de un rato. Lucas, una consulta. ¿Qué era lo malo que tenías para contarnos? ¿Lo malo? Sí, ¿Qué malo tiene para contarles? al principio de la clase no habías dicho. No, ¿algo malo? Ujú. No, habré escuchado mal o me habré expresado mal. Ok. Está bien, está bien. ¿Alguno Por ahí fue escuchó lo mismo del resto? Sí, creo que fue por la elección del tema del día de hoy.
arrancamos con consultas y bueno, supongo que dijiste que empecemos con lo malo por el tema de la clase. Supongo, ¿no? Algo que no nos iba a gustar. No, por ahí quise decir que es medio antipático la recursividad como tal. Ah, ok, No ok. sé si me refería a eso. Ahora, No, no, si es por recursividad, por lo que vimos en Matemática 3, una vez que uno se siente y escribe un par de veces un par de ejemplos, ya lo incorpora el razonamiento un poco mejor, y de ahí por ahí uno escribiendo un par de funciones ya lo adopta eso. a ver, es una de las cosas que uno generalmente esconde un poco en su código. Por eso insistía hablando a veces de ideas de biblioteca, ¿no? Como es un razonamiento difícil o tiene abstracción que complica, no quiere llenar el código de cosas. Entonces, de pronto, cuando o bien compra el paquete ya armado, o bien hace la función recursiva y la empaqueta para que el resto de los usuarios la use sin preocuparse, ¿sí? Pero pasa también con cosas que no son recursivas y que tienen cierta complejidad algorítmica, ¿sí? El uso que le vamos a dar nosotros es para problemas que sean de naturaleza recursiva, como el factorial, como un árbol binario, para manejar listas, en el caso que no tengamos una función que ya lo hace por nosotros, y diría que en ningún caso más, en esos dos casos. Pero si dije la palabra malo, se me fue un poco excesiva, tal vez. ¿Está bien, está bien? Estaba viendo otra cosa que ahora no recuerdo. Bueno, está más asociado a listas el uso. Está asociado a listas en parte porque las listas son recursivas en Haskell. Y Pero podríamos cálculo. trabajar con otras estructuras de grafos o de árboles que también son recursivas. Claro, es verdad. Donde ahí tenemos menos alternativas. Digo, es más difícil. Una alternativa con iteración en algo que es no lineal es más difícil de hacer. Hay que empezar a hacer un ciclo dentro de otro. Se complejiza bastante. En cambio, con recursividad, en esos casos, pese a ser complejo, puede ser más simple de ver que lo que sería solución algorítmica iterativa de otros paradigmas. Aunque la recursiva no es funcional, la recursividad está en cualquier paradigma, ¿sí? Pero problemas de combinatoria, problemas de búsqueda de camino más corto, problemas de índices, ¿sí? Son problemas que en su implementación suele haber mucha recursividad. Bueno, Entonces, mediante recursividad podemos generar listas infinitas. Pero no es la única forma de generar listas infinitas. Hay en el lenguaje formas más simples de hacerla. Una cosa, ¿siguen viendo la pantalla? Sí, ¿no? ¿Quedó transmitiendo? Vamos. Sí, sí. Bueno, ahí escribí esa expresión. Esto es una forma abreviada de escribir una lista con una secuencia, que va de 1 a 10 en este caso. De pronto la puedo usar no solamente con números, si hago de A hasta Z, de punto a punto, siendo un tipo de dato enumerable, funciona de esa manera. y podrías tener una En el caso lista de los números, infinita. puedo darle un step, un incremento. Si pasa de 1 a 3, se da cuenta del salto y lo extiende hasta llegar a 10. Y me da los impares. Y si por esas casualidades o por a propósito le saco el final, también tengo una lista infinita. Entonces, en lugar de hacer la función loca que hice hoy, podría hacer 1 punto a punto y ya es la secuencia de todos los números. ¿Sí? Incluso puedo hacerla decrementando. Si pongo 1,0, la va haciendo para hacer números negativos. Va a llegar una lista infinita que termina en menos infinito.
o sea que no termina. Entonces, esa notación es otra forma de generar listas infinitas. Y también hay funciones de biblioteca que generan listas infinitas. Iterate of la estoy usando mal, no es iterate. Replicate 2, también la estoy... Hay tres funciones que nunca me acuerdo cuál es cuál. Son para ciclar, replicar y iterar. Pero le estoy pifiando. Sí, sí. Funciona con listas. El cycle. Haz una lista infinita concatenando estas listas. ¿Sí? Tenemos otra forma de generar una lista infinita. ¿Se cortó? No. No. Hay alguien ya tiró cuánto es 0 elevado a 0. Perfecto. Y 0 factorial. Bien. Acá contestaban también indeterminación. 1, límite indeterminado, en álgebra es 1. No había mirado este último rato el chat. Perfecto. Bueno, retomamos. Estaba diciendo que también listas infinitas se puede generar con algunas funciones de biblioteca. Estas dos, ahora no me acuerdo cómo se usan. Iterate. Pero al menos la que le quería mostrar era esta, la que repetía cierta lista o cierto valor indefinidamente. Nuevamente, eso así solo no tiene sentido, pero puedo tomar los primeros 100, ¿cierto? Entonces sigue siendo esa la forma de uso. A veces la función tail, no sé si la mostré alguna vez, es la cola de la lista, o sea, todo menos la cabeza. Entonces, uno puede decir, tengo la repetición y tengo que usarlo siempre con funciones que devuelvan infinito, pero puedo usar tail de esta lista. Esto no es un error, simplemente me da una nueva lista infinita. ¿Sí? Entonces, una lista infinita, quiero ver sus elementos y tomo un subconjunto a su vez infinito, va a funcionar, pero me devuelve lista infinita. Uy, salí de GHC. Y vamos de vuelta. Se decía, esta expresión tail es a su vez infinita, por lo tanto puedo hacer el head del tail de esa iteración. Y como podían imaginarlo, va a dar la O porque no hace falta ciclar para darnos cuenta de eso. Ya con el primer hola, el tail se da cuenta de que tiene que arrancar de la O en adelante infinitamente y el head nos da simplemente la O. Entonces, esto de la evaluación diferida, para ir redondeando ya el tema, es una característica muy distintiva del paradigma. ¿Sí? Tal vez no son tantos los casos donde lo utilicemos, porque esto de hablar con infinito no tiene sentido en algunos contextos, pero es un concepto interesante para pensar el desarrollo de sistemas, ¿no? Uno puede decir, bueno, solo sirven los números, pero hay varias cosas que tienen esta filosofía del infinito como no sé cuánto. Un streaming, por ejemplo, tiene esta lógica de un ciclo infinito en el cual me voy desplazando sobre un cierto contenido. Entonces, no importa que sea infinito, yo en un momento lo corto, lo paro, lo acoto, lo circunscribo en un determinado lugar. ¿Sí? Es una forma de no tener que prever máximos, ¿sí? Que el máximo está dado por otros elementos, no por mi programa.
Y por otra parte es una filosofía, como decía antes, de ahorrar trabajo, ¿sí? La cuenta que no hace falta calcular, no la calcula. Lucas, una consulta, por ahí justo este tema de recursividad es apropiado o no para preguntarte. La relación entre funcional y el procesamiento paralelo. ¿Te acordás que te había nombrado al principio de la cursada? Si podíamos hacer alguna referencia. Sí, yo creo que la propiedad del paradigma que más nos permite trabajar en paralelo es la ausencia de efecto. Ujú. A ver, como las funciones que evaluamos nunca modifican los datos sobre los que trabajan, es relativamente fácil de paralelizar cierto, al menos no tiene el efecto no deseado de que cuando se va ejecutando uno, otro está consumiendo lo que uno modifica, ¿sí? Esos problemas típicos de concurrencia, de querer acceder a un lugar para modificar a la vez, trabajando de esta manera no se produce. Claro. Ese Sí, es sí, el vínculo más, que le veo más que puntualmente con la recursividad. tiene sentido. De todas maneras, lo que hacen, una vez estuve trabajando hace unos años con una variante Haskell que era concurrente, y lo que intentaba hacer era cómo descomponer una evaluación en subprocesos que corrían por paralelo. Claro. Entonces, por ejemplo, si acá tenía una f de x que llama a h de x y le suma g de x, digamos, h de x y g de x pueden trabajar en paralelo, porque Claro, son ninguna va a independientes. eliminar x. Cuál termina antes y cuál después no importa. La restricción está en que hasta que no terminan las dos, f no puede devolverse. Claro. Hay una especie de vinculación, pero parcialmente son paralelizables. Entiendo. Pero tendría que refrescar un poco para darte un mejor ejemplo. No, es simplemente para tener una idea, ¿no? Yo también lo puedo investigar. Pasa que cuando cursamos seminario, el docente nos nombró eso y bueno, me quedó la duda. Bueno, al menos tiramos alguna pista por dónde empezar. Buenísimo, gracias. Bien. Estaba pensando si me quedaba algo pendiente, pero creo que esto es lo que quería contarles de evaluación diferida.